¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es miércoles 8 de enero. José Ramón González Juanatey, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Responsable del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Santiago, desde hace poco presidente de la Sociedad Española de Cardiología, atesora éxitos profesionales, pero vamos a conocerlo un poquito mejor. Excelencia podría ser la palabra que mejor define a José Ramón González Juanatey. La busca en todo lo que hace, en lo personal y en lo profesional. Ya lo hacía cuando jugaba al tenis con 15 años y continúa haciéndolo al frente del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Santiago. Este noyés siempre tuvo claro que la medicina era su vocación. No le venía de familia, pero sus padres y hermanos le apoyaron para convertirse en el primer galeno del clan. Y lo hizo a conciencia. En la capital gallega hincó codos y se especializó en cardiología. Más tarde lo hizo también en electrofisiología cardíaca en el hospital madrileño Gregorio Marañón. Desde entonces el corazón es su vida y a ello dan gracias los pacientes que han pasado por sus manos y quienes se benefician de los resultados de sus muchas investigaciones. Unos conocimientos que además comparte con los alumnos de medicina de la Universidad de Santiago, donde se dedica a la docencia. No es de extrañar que González Juanatey acumule premios y reconocimientos como el de Mejor Cardiólogo del año 2001 o su elección como presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Pero lo mejor es que ese afán de excelencia se contagia a todo su equipo y coloca al CHUS como unidad de referencia a nivel internacional. Su estrategia de tratamiento del infarto de miocardio es un ejemplo a seguir. Su técnica pionera para implantar una válvula cardíaca sin necesidad de cirugía ha hecho que expertos de todo el mundo acudan al Hospital Gallego para conocerla. Y por si fuera poco, el Servicio de Cardiología compostelano acaba de ser premiado por su calidad asistencial en la atención a los pacientes. Retos increíbles alcanzados desde un sistema sanitario público que para Juanatey es el mayor logro de nuestra sociedad. Muchas cosas. ¿Se podrían haber hecho todas estas cosas fuera de un sistema público sanitario? En España no. Quizás en otro ambiente, fundamentalmente en los Estados Unidos, sería la excepción. En el resto de los países de nuestro entorno, no. ¿Por qué el corazón? El corazón, bueno, es un músculo, en realidad tampoco tiene mucha ciencia. Es un músculo que tiene una función especial, que es que nos mantiene vivos. En mi caso no sabría decirlo exactamente. Creo que fueron por las clases en tercero de medicina del anterior jefe de servicio, además de Santiago de Compostela, el doctor Gil de la Peña, que tenía una extraordinaria calidad docente. Eso me motivó, pero creo que no fue exclusivamente esto. De siempre no tuve mucha duda. Incluso cuando hice el MIR y ya iba a elegir, dije, si no puedo elegir cardiología, que elegiré, no sé, pero bueno, espero que pueda elegir cardiología. Y pudo elegir cardiología. Sí. ¿Y qué le ha proporcionado la especialidad en estos años de ejercicio? ¿Ha estado a la altura de lo que esperaba cuando estudiaba, cuando estaba haciendo ese MIR incluso? Más. Me gusta mucho la cardiología, debo reconocer. Lo paso bien, lo paso muy bien en el hospital. Ahora el ambiente es muy bueno en todo el grupo, no solo asistencial, también docente, investigador. Y la cardiología me parece fascinante, porque como comentábamos antes de empezar, es una especialidad, primero es la especialidad que más ha progresado en los últimos 20 años. No se parece de nada la cardiología de ahora a la de hace 20 años. Es excepcional, o podría decir que nunca tú le puedes decir a un enfermo no hay nada que hacer por usted. Siempre hay algo que hacer. Y además siempre hay algo que hacer que es eficaz. No que sea una paliación o paliativo para prolongar ahí un sufrimiento. No, no, no. Siempre hay algo que hacer eficaz. Eso es fascinante y es muy comprensible. Es decir, es muy abarcable la cardiología. Pero ¿desaparecerá algún día de ese número 1 del ranking en las causas de muerte? Porque las enfermedades cardiovasculares, que supongo que es, claro, un concepto muy amplio, sí, siguen estando ahí de primeras. ¿Acabará siendo descabalgado por otras patologías, no sé, el cáncer, por ejemplo? Sí, sí. Estamos ya un poco a ese nivel y yo estoy convencido que sí. Le voy a hacer solo un comentario. Recientemente en la Revista Española de Cardiología se publica un análisis de qué ha pasado en España en los últimos 30 años, aplicable a Galicia. En España la expectativa de vida en los últimos 30 años ha crecido 6,5 años. De esos 6,5 años que ha aumentado la expectativa de vida, más de 4 se deben a avances en enfermedades cardiovasculares. Es decir, los avances, cerca de menos de 1 avances en el cáncer y otro el resto. La cardiología es lo que ha movido la calidad y cantidad de vida. Eso dice que tiene mucho potencial para seguir moviéndola. Y si la prevención realmente se hiciese, el infarto sería
una anécdota. Anecdótico. Claro. Vamos a entrar en detalles de ese estilo, pero por empezar, ¿qué tal anda el corazón de los gallegos? Porque hay determinados hábitos específicos de aquí. Por ejemplo, creo que consumimos demasiada sal, es una de las teimas del doctor Juan Atei. He leído por ahí que efectivamente está preocupado por el consumo de sal, que creo que después de Portugal nos sitúa casi en el número 1 del ranking de Europa. ¿Es verdad? ¿Comemos mal los gallegos por este aporte excesivo de sal? Bueno, el corazón de los gallegos globalmente está bien. Además, el sistema público en Galicia ofrece una cardiología de calidad, que hay áreas de mejora, pero de calidad, por lo tanto, está bien. Y la prevención también. La expectativa de vida de la población en Galicia es de las mayores, incluso el envejecimiento es un grave problema social y que lo va a ser más. Por tanto, eso está bien. Pero si quisiésemos seguir reduciendo, sobre todo, los infartos prematuros, es decir, no puede ser que una persona de 50 años se muera de un infarto, o ya no digamos un joven de 30 años o 20 años, el consumo de drogas y su relación, sobre todo de cocaína, con el infarto, eso no puede ser. Y aquí hay una peculiaridad, como usted dice, el consumo de sal. Galicia lidera dentro de España el consumo de sal, estamos entre Portugal, que es un problema de salud nacional, que hasta se ha legislado. Y además el consumo de sal no es solo el corazón o lo cardiovascular, por ejemplo es el cáncer gástrico. En Galicia el cáncer de estómago ha sido y sigue siendo un problema oncológico por su relación con la sal, como lo es en Portugal. Por tanto, hay que educar, sobre todo a los niños entre 3 y 8 años, que es donde uno forma su personalidad. Y siempre estamos con el debate, educación para la ciudadanía, está muy bien, y para tal, pero educación para la salud es... Hábitos. Hablamos del consumo de sal y hablamos de otra epidemia que yo no sé si estamos siendo conscientes de la que se nos viene encima. Estamos hablando de la obesidad, con también graves consecuencias para el corazón y no solo para el corazón. Estamos siendo conscientes del problema que tenemos, incluidos los chavales, bueno, y esas nuevas políticas que tienen que ver con las comidas en los colegios a través de caterings, etcétera, etcétera. ¿Está la sociedad concienciada del problema que representa? Muy poco por la obesidad infantil, muy poco. Hace ya tiempo que sabemos que es un problema, va a ser un problemón porque es muy probable que la gente que ahora tiene 20 años, 30 años vaya a vivir menos que sus padres. Y una de las razones por las que va a vivir menos, primero porque el ambiente de crisis puede afectar, aún no ha afectado los resultados en este país y la Sociedad Española de Cardiología puede decir que aún seguimos mejorando los resultados en salud, al menos en cardiología. Pero es seguro, y una de las razones es la obesidad. Y creo que no se está prestando a nivel institucional, los responsables de ese problema se están yendo a otras cosas que son mucho más secundarios y no se está prestando atención a lo que usted dice. Es el principal problema de salud en este momento de los gallegos de menos de 20 años, la obesidad. No hay otro problema comparable y lo oímos casi a veces como anecdótico, y como gracioso. Incluso hay algún político alguna vez que le oyes y parece que lo dice y digo, oiga, por favor, ustedes que no es normal. Y ese es el gran problema que va a condicionar que la gente que ahora tiene menos de 30 años es seguro que va a vivir menos que sus padres. Hablamos de la crisis, hablamos de la sal, hablamos de la obesidad, hablamos de la crisis. Dice que de momento parece que no está repercutiendo de una forma directa en la salud de los españoles. Hay otras experiencias en países del entorno que parece que sí, que han demostrado que está sucediendo una relación entre la crisis y la pérdida de salud colectiva, digamos, que es el caso de Grecia. ¿En qué se nota la crisis en la salud de un país? Bueno, el ejemplo de Grecia es terrible. Pero también lo fue en Irlanda cuando fue el crash bancario, también lo fue en Islandia, en una sociedad muy avanzada, lo está haciendo en Portugal y hay datos muy recientes de Portugal. En España no ha habido ese impacto a nivel global aún, espero que no lo haya. Por ejemplo, nosotros lo analizamos en Santiago, la mortalidad del infarto precrisis, y hemos ido monitorizando la mortalidad después del año 2009 y seguimos reduciendo. Pero buscando, por ejemplo, ¿qué? Infartos relacionados con angustias vitales, digamos, no, o con la crisis situaciones... afecta en dos formas. Una, hay menos programas sociales de atención a la gente, de educación para la salud, hay menos iniciativas, por ejemplo, de ejercicio, de dieta saludable. La gente, sobre todo en este momento, el infarto es de niveles socioeconómicos más bajos. La gente con niveles socioeconómicos y cultural más altos no tiene infarto porque cuida más su dieta, hace más ejercicio, fuma menos. En este momento se está concentrando en los niveles socioeconómicos más bajos, que es un problema porque fuman más, la comida prefabricada es muy barata, y es una comida a veces con una cantidad de calorías y grasa saturada y no se le está prestando también, es decir, aún por encima de tener el problema económico real, no está habiendo políticas que vayan dirigidas a orientar que dentro de ese problema económico la prevención se está perdiendo. Y por otro lado, lo que ha pasado en Grecia,
ya no es que haya más infartos, sino que en Grecia cuando tú tienes un infarto, ahora te mueres un 30% más. Como consecuencia de las deficiencias en la asistencia. Evidentemente, con consecuencia de los recortes en impedir la incorporación de la innovación. Es decir, la cardiología, ¿por qué ha movido la cantidad y calidad de vida en España? Porque ha podido incorporar lo nuevo que aportaba valor, a veces incluso desmedidamente, ¿no? Y se ha podido incorporar la innovación, se han puesto nuevos programas. Claro, si hay recortes económicos, lo primero que se resiente es la innovación. El político lo primero que hace es decir, lo nuevo no se puede dar. ¿Pero eso no es una torpeza a medio o largo plazo? No, a corto plazo ya. Porque en el sistema sanitario público hay gran cantidad de áreas de ineficiencia. Hay consultas que no aportan valor. En Santiago, por ejemplo, y yo creo que el ejemplo es un poco el liderazgo del gestor que tenemos ahora en Santiago, Luis Verdes, que ha sido capaz de trasladar a la realidad un concepto que llevaba mucho tiempo hablándose de la asistencia no presencial. En cardiología ahora la primera consulta a través de la historia clínica electrónica es e-consulta. El médico te pregunta cuál es su duda con el enfermo y tú eres capaz de resolver hasta el 50%. Que de otra forma sería un problema para los enfermos, que tendrían que venir al hospital, sería una sobrecarga. Y eso hay que extenderlo a todo el sistema y eso sí que ahorra, por ejemplo, pruebas complementarias. Se estima que aproximadamente un 50% de las pruebas complementarias, radiologías, analíticas, no aportan valor. ¿Pero y por qué se hacen? ¿Por inseguridad de los médicos? Bueno, ¿Por qué se porque hacen? no está protocolizado dentro del proceso que tienes que hacer tú a todos los infartos. Claro, lo que pasa es que hay gente que, ¿dónde pone ese límite? Porque hay gente que tiene miedo que como consecuencia de esa presión por normalizar, rentabilizar, no sé qué palabra utilizar, la sanidad pública, que pruebas que serían necesarias no se hagan como consecuencia de la presión. ¿Dónde está el límite? Si un grupo de cardiólogos, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, establece que a un infarto hay que hacerle estas cosas, esas cosas hay que hacerles, pero no otras. Entonces, si tú en tu centro tienes un protocolo aprobado y establecido, basado en la evidencia científica y en las guías de práctica clínica, y todo el mundo hace lo mismo, esa es la mayor garantía para los enfermos y esa es la mayor garantía para los médicos. Es un protocolo avalado por la mayor evidencia científica y eso ahorraría tal cantidad de dinero y los gestores se tienen que atrever con eso. Pero ¿y es homogénea la sanidad pública en España? Recuerdo que cuando el Partido Popular accedió al gobierno, de las cosas que decían es que tenían la pretensión de que los sistemas públicos de salud de cada uno de los territorios pues fueran parecidos, incluso se habló de la unificación de la tarjeta sanitaria. ¿Es homogénea la sanidad pública en España o no es lo mismo ponerse enfermo en Santiago de Compostela que en Sevilla, por poner dos ejemplos? Como entenderá, no hay nada homogéneo en este mundo y la sanidad tampoco. Y dentro del sistema sanitario público tampoco. La Sociedad Española de Cardiología, que también, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la atención al infarto, no es homogéneo. Y de ahí que haya que establecer unos indicadores de mínimos, por encima de los cuales no puede ofrecerse atención a la población. Ya sabemos que va a haber hospitales de súper excelencia y que te van a operar del corazón. Pero cuando hablamos de indicadores de mínimos, para que la gente nos entienda, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues si tú tienes un infarto en este momento y tu hospital trató tu infarto, tu mortalidad no debería ser superior globalmente, ajustado por el riesgo, pues a una cifra. Pongamos al 8% o al 7%. O sea, que los ciudadanos tendrían que tener acceso a esa información, que los hospitales es dijeran nuestra mortalidad en esta especialidad es esta y en esta especialidad es esta. Ese es el reto, la transparencia de los resultados. Es lo que nos haría mejorar. Pero además, supongo que están encontrándose desde la sociedad muchas reticencias a que se facilite esta información, ¿o no? De entrada, la Sociedad Española de Cardiología está trabajando en elaborar la norma. Fíjate que aún no hay un indicador. Nosotros sabemos que hay mucha dispersión. La cirugía cardíaca hay hospitales que la mortalidad es X y en otro es la mitad de X. Y en muchas cosas, en muchas técnicas. Entonces, la Sociedad Española de Cardiología en este momento está elaborado en un programa que se llama Incardio, que va a decir cuáles son los indicadores de mínimos para ejercer la cardiología en el país. Y va a decir que por encima de esos indicadores no debería ofrecerse cardiología a los ciudadanos e incluso va a decir que es capaz de darte una ayuda, que si tu centro en algún área no cumple esos indicadores, la propia sociedad te haría una ayuda para ver qué está pasando y cómo lo podrías mejorar. Pero ese es el reto. El reto no es decir que se hace de todo en todas partes, porque eso es absoluta demagogia. El reto es decir que lo que se te hace con calidad. El reto del sistema público en este momento es dejar de gastar en donde no aporta valor
incorporar lo que aporta valor, definir la calidad y medir la calidad y hacer transparente la calidad. La gente tiene mucho miedo a que se diga que si la mortalidad de no sé qué en un sitio. No, no, eso es lo que hará que ese sitio se ponga las pilas y busque dónde está habiendo el problema. Por ejemplo, el debate de si hay que abrir, pues no sé qué, en todos los hospitales de la red. Si al ciudadano no le importa que se abra un centro de alta tecnología, lo que le importa es que si tiene una patología le traten bien y sus resultados sean en base a la calidad. Y ese es el reto en este momento de la calidad, que es, como tú decías antes, el mayor problema que una crisis tiene. Que en el hospital X, si tú tienes un infarto, te mueras el 2%, y en el hospital a 500 kilómetros te mueras el 20%. Pues hay un foco puesto especialmente en estos momentos dentro de la sanidad pública española, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, con esa marea blanca permanente. Ya le pregunto casi como presidente de la Sociedad Española de Cardiología, ¿les consta que se está produciendo esa mengua en la calidad asistencial de Madrid como consecuencia de las políticas privatizadoras que se están llevando a cabo? En mengua en calidad no nos consta, justo al contrario. Es decir, la Sociedad Española de Cardiología tiene una base de datos que analiza de forma periódica, especialmente en el infarto, y seguimos observando que en los últimos años de crisis la calidad de atención al infarto, siendo no homogénea, como antes comentábamos, sigue mejorando. Por lo tanto, eso no. Pero yo soy muy escéptico en todas las aventuras en el sistema sanitario. Los elementos de la buena gestión están dentro del sistema sanitario público. Si se quieren utilizar bien, con gestores profesionalizados, competentes y comprometidos, con profesionales comprometidos, los elementos están dentro. Solo falta quizás un poquito más de implicación de los profesionales en las decisiones económicas. Pero ojo, las aventuras privatizadoras en la sanidad en este país han sido una catástrofe. Y las iniciativas de externalización de la asistencia, yo no digo de otras cosas que se pueden, pero de la asistencia, mucho cuidado, porque muchas veces esconden desde intereses personales, corporativos, económicos. Los elementos están en el sistema. Santiago y lo que hemos hecho y lo que mis compañeros han hecho estos años es un ejemplo de que sin ninguna aventura y ni andar pensando en cosas extrañas, con lo que tenemos dentro se puede hacer una cardiología de primera muy buena calidad. De primera calidad. Dentro de Galicia hay un debate, en este programa lo hemos tratado en varias ocasiones, que son las famosísimas áreas de gestión clínica. Unas áreas que para algunas personas, para algunos profesionales incluso de la sanidad, bueno, pues lo que esconde es un intento de privatizar la sanidad pública gallega o de cambiar la catalogación, digamos, de sus trabajadores, para entendernos que dejen de ser trabajadores públicos y que pasen a ser bueno, pues trabajadores dependientes de un contrato, digamos. ¿Qué le parece a usted este debate en relación con las áreas de gestión clínica? Yo lo que yo he visto, eso no es así en Galicia. De todas formas, en Galicia ya se hace gestión clínica. No vayamos a inventar la pólvora. Nosotros ya hacemos gestión clínica. El área cardiovascular de Santiago es un área cardiovascular, un área de gestión clínica que ya se creó en la época de Suso Caramés de gerente. Por lo tanto, nosotros ya hacemos, hay muchos sitios que se hace gestión clínica dentro de lo público. La gestión clínica, optimizar la calidad. Lo fundamental es el paciente. Todo esto tiene que estar centrado en el paciente. Y tú lo primero que tienes que medir es cómo estás tratando a tu paciente, porque eso es lo más importante. Y eso es lo que periódicamente tienes que ver. Ya se hace gestión clínica. No creo que nadie en esta comunidad autónoma pretenda externalizar la asistencia ni ir a aventura. Ya se hace gestión clínica. Hagamos un poquito más copartícipes a los profesionales de las decisiones económicas, donde tenemos que dejar de gastar, qué innovación tenemos que incorporar, pero todo orientado a que si yo estoy mal, en este momento, yo si estoy mal, mi garantía es la sanidad pública. Sobre todo si estoy mal de algo grave, la sanidad pública. Pues vayamos a que la sanidad pública siga ofreciendo medicina de excelencia y dejemos de pensar en aventuras que yo creo en este momento también es cierto. El gobierno sanitario de Galicia y el gobierno de Galicia no lo está pensando. Lo que pasa es que yo creo que lo han vendido mal, lo han presentado mal y han creado un problema donde no lo hay,
porque es que ya estamos haciendo gestión clínica y excelente en muchos hospitales de esta comunidad. Estamos hablando mucho de la parte asistencial, del trabajo del doctor Juanatey, pero también se dedica a la investigación y es otra de las denuncias permanentes y sistemáticas desde hace unos años, desde este tsunami, esta desgracia de la crisis, llegó, parece que para quedarse durante una temporada, esa fuga de cerebros constante de investigadores de primer nivel que se tienen que marchar a otros países como consecuencia de que aquí no pueden hacerlo. ¿Lo ha notado en esa parte? ¿Es más difícil investigar hoy en España, en Galicia, que hace 10 años? A nosotros no nos ha afectado mucho, quizás porque Santiago también ha liderado la creación de un instituto que aglutina a hospital y a universidad, y entre todos nos hemos puesto bastante de acuerdo. También es cierto que Santiago es una masa crítica bastante manejable y la gente que más o menos, porque como dice algún compañero mío, los que trabajamos en esto somos 4, nos tenemos que poner de acuerdo, nos hemos puesto bien de acuerdo. Está el CIMUS, está el hospital, está dentro del IDIS, de este Instituto de Santiago. Sí. Y sí que Santiago es muy competitivo en la captación de recursos. Estamos captando recursos en Europa, en los programas europeos. En España ha bajado la oferta, pero seguimos captando lo mismo. ¿Pero se le ha ido algún mirlo blanco como consecuencia? No. No. En Santiago no, e incluso hemos tenido la oportunidad de poder, pero siempre es una preocupación, de captar a nuevos investigadores, 2 nuevos que han venido, y por ahora no, pero yo creo que la fortuna ha sido que nos hemos puesto de acuerdo entre todos de crear un megagrupo para nuestra dimensión, claro está, que es el Instituto de Santiago, y eso nos ha dado mucha fuerza. Por ejemplo, recientemente hemos captado muchos recursos para los principales grupos porque entre todos fuimos capaces de identificar algo que nos unía, y puede parecerte raro que le une a la cardiología, a la neurología, a la endocrino, a la reumatología, a la genética. Pues todos esos nos hemos puesto y creímos que lo que nos unía era, fíjate qué cosa más rara, la inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación afecta al corazón, a las articulaciones, a la genética y tal, y desarrollamos un proyecto de inflamación, y dio nuestra sorpresa que nos conceden ahí unos fondos que de otra forma no nos hubieran concedido si cada uno hubiera ido por su lado, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de investigación, y me gustaría también, ha salido ya, lógicamente hablando con un cardiólogo en esta conversación, la palabra infarto, que probablemente es bueno, pues el accidente cardiovascular que la gente más teme, que incluso se ha incorporado pues al lenguaje común cuando te refieres específicamente a una enfermedad. Pero para el doctor Juanatey, ¿cuál es bueno, pues el episodio de enfermedad más grave relacionado con el corazón? A pesar de que pensemos que es el infarto, ¿es el infarto o no? Bueno, de lo que se más muere la gente es del infarto, porque hay muchos. Y además el infarto en este momento, si tú llegas a un centro sanitario y te tratan bien, tu pronóstico es excelente, y eso ha cambiado tanto. Fíjate, hace 20, 30 años la mortalidad del infarto en los hospitales era del 20% o del 15%, pues ahora es del 4%. Claro, ahí entran infartos que tienen 90 años y tal, y 4%, ¿no? Por tanto, el problema del infarto ahora es el tiempo que tú estás fuera del Pero sistema. una vez que se produce la asistencia, se resuelve, digamos. Sí, y el resultado es excelente si te tratan bien. Es decir, en este momento en cardiología, y eso lo dice un célebre cardiólogo que todos conocemos, solo se mueren los maltratados. Yo no voy a decir que solo se mueren los maltratados, pero si a ti te tratan bien, es muy importante. Yo quizás del infarto, lo que sí te diría es que lo que a mí más me enfermo me pone es, por ejemplo, cuando veo que un joven, como recientemente, de 30 años o de 20 y tantos años, se muere por un infarto, incluso en el traslado, en su tal, y creo que es de destacar que el consumo de cocaína es un problema terrible. Específicamente de cocaína, hablamos específicamente de esa sustancia. Sobre todo de cocaína, y en el área del Barbanza es un problema, yo no sé si es porque lo vivimos allí un poco más, parece que especial. Pero, por ejemplo, un sábado pues entra mucha gente con... Bueno, no entra mucha gente, pero claro, que una persona de menos de 35 años se muera como consecuencia, o que ya tenga un infarto, como hace nada, 2 días o si tal, es una cosa terrible, porque eso va a condicionar, o puede condicionar en parte su vida, ¿no? Y siempre está
la dichosa cocaína por el medio y en nuestro La cocaína ámbito, o lo que sea que se meten pensando que es cocaína, que a veces habrá que saber lo que es. La cocaína, también, por eso yo creo que también es fundamental destacarlo para que la gente se lo piense dos veces. Antes de... hablábamos de, bueno, pues de ese fenómeno, bueno, pues asociado un poco al modo de vida que tenemos ahora, que son esos jóvenes que deciden pues esnifar ese tipo de sustancias, pero hay otros episodios muy llamativos también que no tienen que ver con jóvenes que hacen esto, sino con jóvenes deportistas de élite, que supongo que es anecdótico también, lo hemos visto en futbolistas, muy aparatoso porque suelen ser muertes en directo y muertes súbitas. Sí. ¿Qué sucede en esos casos? Eso ¿Es imposible hace mucho detectar daño. determinadas Hay patologías? algunas patologías cardíacas congénitas, que son casi siempre las que tienen esos Estamos futbolistas. hablando de deportistas que están, bueno, que están vigilados médicamente, Bueno, digamos. imagínate, Son deportistas Jarque, claro, en el Español, claro, el que se murió deportistas de en primera directo división que pasan unas pruebas del médicas Benfica. muy expeditivas, supongo. Sí. O sea, ¿se pueden escapar cosas? ¿Hay cosas gravísimas que no se pueden detectar? Se pueden escapar, pero no deberían escaparse. Y lo que es más grave, en un campo de fútbol de primera división, alguien que hace muerte súbita no se puede morir. No se puede morir. Es que tiene que haber un equipo, un médico, que hay médicos deportistas, que sea experto en reanimación cardiopulmonar, que es muy sencillo, y es que no podemos asistir a la muerte de un joven en directo. Esto no puede suceder. Y eso es... Pero no hay equipos médicos en un campo de fútbol de primera división. A veces fallan cosas que son incomprensibles. Claro. Veas el caso de aquel jugador del Benfica en el campo del Victoria de Guimarães, allí, que todo el mundo se ve, que hace muerte súbita y que todo el mundo se pone a mirar para él. Y que alguien decide 20 minutos después que sí hay que reanimarlo. Oiga, eso no puede suceder. O algún caso que ha sucedido en nuestro país. Es que no puede suceder. Si un individuo se cae, lo primero es ver si tiene pulso o tal y iniciar la reanimación cardiopulmonar. Que a veces es difícil de detectar, alguno sí, es difícil. Pero la mayoría no es tan difícil. Se requiere, si son profesionales, también una valoración profesional de su estado cardiológico, ¿no? En cualquier caso, para tranquilizar a la gente, supongo que hablamos de un porcentaje anecdótico de la población. Especialmente en deporte de alta competición o gente que de repente se pone a hacer deporte de forma irreflexiva, pues a una edad no lo he hecho nunca, fuma o es diabético y tal, y no se controla. El deporte hace mucho más que las mejores pastillas para prevenir. El estilo de vida, si tú no fumas, no tienes obesidad, cuidas un poco tu dieta y consumes fruta y verdura y un poco de pescado de forma regular, la probabilidad de tener un infarto es absolutamente despreciable. No te vas a morir de un infarto, igual lo tendrás a los 80 años, pero no lo vas a tener. Lógicamente el tabaco también ha salido y he leído por ahí que el doctor Janetey dice que es una de las decisiones de salud pública más importantes que se han tomado en este país en los últimos años. ¿Es así? Yo eso siempre lo digo, y además ha sido una mujer y una ministra, que fue Elena Salgado, y eso es muy de reconocer, que fue capaz de atreverse a hacer la primera ley antitabaco. No Fíjate, pasó nada, la gente todo estaba el bastante... debate pero yo creo que la ciudadanía estaba bastante Claro. preparada para asumirlo, ¿no? Y va a seguir expandiéndose, porque ¿cuánta gente se pierde en el camino? ¿Cuánto? Incluso hosteleros o camareros que no fuman y tenían que aguantar a todos aquellos que fumaban. Si no, tú seguro que no reclamas ir a 200 kilómetros por hora por la autopista, aunque tu coche de 200, ¿verdad? No por ti, sino por los otros al revés. Bueno, Pues yo no, pero si hacemos una encuesta, a lo mejor pero no, nos porque llevamos alguna sorpresa. Pero todo el mundo aceptaría que si le paran, no le dejen conducir más. A todo el mundo le parecería bien. Pues en el tabaco, pues tiene que decir, oiga, usted no puede poner, si yo fumo, no te puedo poner a ti al riesgo. Yo puedo decidir fumar, pero que me vaya a no sé dónde, pero no en la entrada de DV Televisión. No me puedo poner a fumar a la entrada porque seguro que tú igual eres diabética o tienes otra serie de cosas y que estés al lado de yo que estoy fumando no te viene nada bien. Bueno, está con nosotros Lois Balado, que a estas alturas de la noche normalmente se sienta a mi izquierda para ayudarme a conocer un poco mejor al personaje que se sienta a mi derecha, que en este caso es, como sabemos, José Ramón González Juanatey. Tiene preparado un cuestionario muy difícil de contestar. Que vamos a empezar. Adelante, Lois. No es tan difícil, seguro que lo afronta bien. José Ramón González Juanatey investiga, es médico, es jefe de servicio, es profesor. ¿De dónde saca el tiempo para usted? Bueno, el día tiene 24 horas y por tanto
A mí me gusta lo que hago y me dedico una parte importante de mi tiempo a mi profesión, que me gusta mucho. ¿Pero le queda tiempo para usted o no? Sí, sí, claro, por supuesto. Voy a correr casi todos los días, estoy con mi familia, me intento... A veces me cuesta, sobre todo ahora, desde que estoy de presidente de la Sociedad Española de Cardiología, no pensé que me iba a quitar tanto tiempo. En su dilatada vida profesional, ¿qué momento no podrá olvidar nunca? Bueno, pues hay varios, pero sobre todo no podré olvidar nunca a un individuo joven, 32 años, con una valvulopatía, una enfermedad de una válvula del corazón, que yo vi y le indiqué la cirugía. Y estaba de guardia después de que se operó, hizo parada cardíaca y bueno, yo ahí, y sobre todo intentando allí con un cirujano abrirle la esternotomía, los alambres y dando masaje cardíaco directo. Siempre cuento lo mismo y tal, y dando masaje cardíaco, y a partir de ahí él fue otra vez al quirófano, salió bien y ahora siempre yo lo sigo viendo, fíjate, ya hace ahora 15 años o 20 años y siempre que viene al servicio de cardiología pregunta por su padre o por su hermano. ¿Y qué sensación produce tener un corazón de un ser humano en la mano? Porque supongo que, no sé, hay... Es agradable. Es agradable. Sí, sí. Sí, porque tienes la sensación de que estás haciendo algo que realmente es muy importante, ¿no? Y a mí sí. ¿Pero puede paralizar esa sensación? O sea, hay que estar educado para poder enfrentarse. No. Es decir, por ejemplo, una cosa que ahora la Unión Europea va a obligar es que se prenda a los niños de secundaria de reanimación cardiopulmonar, porque los niños y ya no tan niños, adolescentes, son los que van a estar más con sus padres, con sus abuelos, que son los que tienen más riesgo de parada cardíaca. Y con que tú inicies pronto reanimación cardiopulmonar básica, y eso va a ser obligatorio en la educación, que se enseñe reanimación cardiopulmonar básica. Todo el mundo debería aprender conceptos básicos, que además ahora se ha simplificado, de reanimación cardiopulmonar básica. Luis. No sé si recuerda la primera vez que vio latir un corazón. Que vi latir un corazón en directo. En directo. En directo allí, sí que me acuerdo. Incluso, bueno, me acuerdo la primera vez que noté cómo un corazón latía, que yo de alumno, ayudando a poner un marcapasos a un célebre cirujano cardíaco de mi hospital ya jubilado, y que, bueno, el cable de marcapasos se anclaba y entonces tú cogías el cable y tirabas del cable y notabas cómo venía la transmisión del impulso. Eso también me acuerdo. Era también la primera vez que yo ayudaba a poner un marcapasos. Pero es un órgano distinto el corazón, o sea, tiene demasiada carga pues casi filosófica, ¿no? Hombre, el corazón... No es lo mismo que los pulmones, no es lo mismo que los riñones, por ejemplo. Hombre, yo no sé, por ejemplo, ¿por qué los mejores MIR hacen cardiología? Es decir, ¿dónde está el atractivo de la cardiología? Yo creo que el atractivo de la cardiología, para mí, sobre todo, está en que tú eres capaz de resolver, a veces, problemas muy graves, que los resuelves y ves el resultado de forma inmediata de lo que tú haces. Yo no sé si ese es el atractivo, pero la cardiología sí que tiene un atractivo, no me negaréis que tiene un atractivo. Seguro que es multifactorial, pero para mí esa capacidad de tú resolver un problema de forma rápida a un paciente y ver el resultado, porque en otras cosas tardas mucho en ver el resultado, tal, o yo qué sé, pero en cardiología hay muchas enfermedades, sobre todo cuando el enfermo está más crítico, que de tu intervención depende de que vaya bien o mal. Y además lo depende en poco tiempo. Y cuando va bien, va muy bien, además, ¿no? Claro, va muy bien. Sí. Luis. Bueno, supongo que usted está acostumbrado a prohibirle los vicios a los demás. No sé si tiene usted algún vicio. Tengo unos cuantos y tal, por ejemplo, la dieta, aunque yo intento cuidar la dieta, pero sí que tengo, me gusta comer mucho y sobre todo en mi casa hay mucha tradición de dulces y eso para mí bueno, es pero de vez en cuando esto es un y aburrimiento. Tal, sí, ¿no? Ese es un... Y quizá... Las normas están para saltárselas de vez en cuando. Vale, yo me las salto en eso muchas veces. Quizás es de los vicios así, pudiéramos decir, de hábitos en el estilo de vida mayor, porque después beber no bebo mucho. Hombre, el vino me gusta y debo reconocer que cada vez me gusta más. No he fumado nunca y tal, y además no tal. Y hago ejercicio, lo he hecho toda mi vida. Durante una época que jugué al tenis de forma competitiva, sufría mucho jugando al tenis, eso sí. Casi del tenis recuerdo lo que sufría en algunos partidos. Y bueno, tampoco nada especial. No es muy vicioso. No. ¿Y su experiencia qué le dice? ¿Qué es más difícil abandonar, la sal o el tabaco?
yo creo que es más difícil abandonar la sal. Fíjate, hace poco se identificaron en unos núcleos del cerebro unos receptores para la sal que tienen una potencia aditiva mayor que la cocaína que hablábamos antes. La sal es extraordinariamente aditiva, de ahí que cueste tanto. En Portugal hicieron una iniciativa de poner un pan con la mitad de sal que costaba menos que el pan normal. Nadie compraba ese pan. Increíble. Entonces tuvieron que hacer una ley de que cada año iba bajando 1 gramo por kilo de harina de sal, entonces la gente ya no Se fue acostumbrando se poco fue a poco. acostumbrando. La sal tiene una capacidad aditiva, pero el tabaco también. Lo que sí está claro es que eso es muy educacional y después hay que dejarle a la gente que decida si quiere hacerlo, pero eso sí, que no ponga en peligro a su vecino. Bueno, corazón es una de las palabras más utilizadas en la poesía, en la música. ¿Qué frase tiene usted le provoca especiales emociones relacionada con el corazón? Frase relacionada con el corazón. Poesía, una música. Bueno, pues hace poco una cardióloga de mi servicio, Belén Cid, que es una hemodinamista excepcional y tal, pues ha grabado un disco con un grupo de cantantes portugueses y también gallegos, que se llama Corações, y todas las canciones se puede comprar y acaba de aparecer en el mercado, y yo recomiendo porque está muy bien, y la canción que canta Belén está muy bien, que se titula Corações, ¿no? Y tal. Después hay otro célebre disco relacionado con el corazón, pero quizás no sea tan recomendable como este de Corações que recientemente pues ha salido. nos lo apuntamos. Está muy bien ese disco. ¿Por qué cree que se relaciona al corazón con el amor? Algo que en principio pues, no tendrían nada que ver, ¿no? Hombre, porque es el órgano que tú más percibes. Bueno, hay una cosa que decir, si tú en reposo no debes percibir que tu corazón late. Tú puedes hacer, ¿tú percibes que tu corazón late? No, no. Si percibes... Es que algo está pasando. Algo está pasando. O tienes una enfermedad del corazón, que a veces pasa, hay gente que percibe, late su corazón y es porque tiene algo en el corazón, o porque tienes algo que te estimula tu corazón. El corazón sí que es muy estimulable ante ejercicio y estrés emocional, claro, muy estimulable. Por tanto, es muy sensible, eso sí, a lo que te está pasando, ¿no? A ver si le ponemos ahora un aprieto. Si en una sala de espera estuviese, por ejemplo, el presidente del gobierno y un ciudadano anónimo, ¿a quién atendería primero? Al que le corresponda por el orden de la sanidad pública. Porque como yo no hago sanidad privada, que también lo haría por el orden y tal, pero en la sanidad pública al que le corresponda por el orden. Eso lo tengo claro. Evidentemente, pues a veces yo veo cada día 1 o 2 de estos recomendados, nadie está, y entonces sí que los veo dentro de un margen X. Pero si viene a nuestro servicio es pues, según el orden que le corresponda. Y le voy a hacer la siguiente, muy relacionada con la anterior. ¿Ha visto alguna vez a un político en una sala de espera? Pues sí. A un político, pero claro, no a un concejal de un pequeño ayuntamiento. Los un político políticos, de un cierto... en una sala de una de cierta espera. responsabilidad, sí. Pues sí. ¿Sí? Sí. Y además había alguno que quería estar en las... Quería que cuando le se le hicieran correspondía, fotos. Incluso. y yo incluso le decía, bueno, pues casi es mejor que te traten como un 15 barra y que nadie te conozca y tal, y que puede estar. Habitualmente no, yo creo que los políticos tienen que estar un poco más al hilo de la calle, tienen que expresar las opiniones que los ciudadanos le piden que expresen, porque no son representantes de los partidos políticos, son representantes de los ciudadanos. Y eso es muy importante. Y después tiene este país, yo creo que se ha politizado en exceso casi todas las cosas. Y hay que empezar a despolitizar y a profesionalizar las cosas. Aquí lo importante es el compromiso, la competencia y la dedicación. Tú tienes que ser competente, te tienes que formar y tienes que estar continuamente formando, pero después tú te tienes que dedicar a lo que esté. Y los políticos serían los primeros en tener que dar ese ejemplo. Por ejemplo, antes hablábamos de los gestores de la sanidad pública. Un reto que hay en este país, Cataluña está empezando, es que los gestores de la sanidad pública deberían tener un contenido en donde obligatoriamente se tendrían que formar. Y eso, cuando accedieran a ser gestor de la sanidad pública... Aprender a ser gestores, claro, ¿no? porque no puedes ser un tío de aluvión que de repente te llega a gestionar el Clínico de Santiago. Tú imagínate, alguien que ayer estaba llevando la ganadería, que no sucede, y en este momento menos, y yo espero que sea por mucho tiempo, porque el gestor que lleva el Clínico de Santiago es quizás de lo mejor que yo he conocido en gestión en nuestra comunidad autónoma y fuera de ella, ¿no?
pero habría que profesionalizar la gestión sanitaria, y ese sí que es un reto, y despolitizarla y ponerle contenidos, una carrera de gestión, porque tú sabes, si eres periodista, tú, ¿qué hay que hacer para hacerse periodista? Hacer tal, y ¿qué hay que hacer para ser gestor del sistema sanitario, gestor de lo público? Yo creo que hay que darle contenido a una carrera de gestión. Bueno, ya para terminar, cuando todos pensamos en un corazón, tenemos en mente una figura muy icónica, reconocible por todos. ¿Por qué se asocia el corazón a esta imagen si realmente, físicamente, no tienen nada que ver? A la imagen del corazón. A la corazón imagen que del corazón, encima. sí. No tiene nada que ver, porque aparte el corazón, un corazón de un niño tiene un poquito más que ver, un poquito más, pero el corazón ya de una persona mayor se cubre de grasa y aquello es algo difícil de reconocer, salvo que tú ves que se mueve y que si no lo paras y no induces parada cardíaca en la cirugía, por ejemplo, que es algo que ojalá todo el mundo pudiera ver, porque es espectacular ver cómo un corazón se para, el cirujano lo está tal, y de repente después puede volver a latir y a cumplir su función, y eso realmente es fascinante. Ese momento en el que tiene que empezar, supongo que hay ahí unos instantes previos de un poco de tensión, a ver si sucede o no sucede. Si la cirugía se ha hecho bien y si se ha hecho en un periodo relativamente corto y se ha protegido en el corazón, pues prácticamente no hay riesgo, duda de que no hay duda de que va a funcionar. funcionar. Además, cada vez más la cirugía y los cardiólogos hacemos cosas que no hay que parar el corazón. Fíjate, era impensable que a ti te pudieran poner una válvula del corazón con el corazón latiendo a través de una pierna. Y ahora ya... Cosa que se está haciendo en Santiago, como contábamos en el vídeo. Y otras cosas. Y van a hacer también, ya para ir terminando, están programando la que podría ser la primera implantación de un corazón mecánico en Galicia, ¿no? ¿Están con este proyecto? ¿Cómo va? Nosotros tenemos mucho interés ahora, aunque el trasplante cardíaco está aquí en La Coruña y nosotros no tenemos ningún interés en hacer trasplante cardíaco porque creo que está bien resuelto y eso está así, pero sí que nosotros que desarrollamos mucho la insuficiencia cardíaca, que es un problema cada vez mayor, sí que estamos intentando introducirnos en el mundo de los dispositivos mecánicos, de la asistencia mecánica permanente, no temporal, que te ayuda a recuperar tu corazón, sino permanente y que tú puedas ir con dispositivos mecánicos para tu casa y que eso pueda soportar un corazón que ya no es capaz de latir de forma eficaz. ¿Y para cuándo? Pues ya, yo creo que eso es ya, tiene que ser ya. En Galicia, la asistencia circulatoria de destino permanente, pacientes que se lleven un aparatito que ayude... ¿Este año hablamos? Quizás lo veo difícil, pero entre este año y el año próximo, seguro. Pues estaremos pendientes de ese nuevo hito en la medicina gallega. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta noche. Ha sido interesantísima la conversación. Muchísima suerte y muchísimos éxitos. Estaremos aquí para contarlos. Gracias. Para mí también ha sido un placer estar aquí y por lo tanto también y un poco reiterar nuestro compromiso, el de todo el equipo que trabaja en Santiago y quizás todo el compromiso de todos los cardiólogos de la comunidad autónoma y de España también en hacer que la calidad de la cardiología, que es un problema real, siga mejorando y se siga, lo que tú decías antes, homogeneizando, que cualquiera pueda ir con absoluta confianza al sistema sanitario público porque va a pensar que allí va a tener la mejor medicina, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, gracias una vez más. Pequeña pausa de publicidad, volvemos enseguida, hablaremos de lo que ha dado de sí el día, que ya les adelanto que ha sido muchísimo, hablaremos de ese problemita que parece que tiene el Partido Popular en su seno como consecuencia de la reforma de la ley del aborto y no se pierdan las imágenes espectaculares del temporal que hoy también vamos a compartir con todos ustedes. Unos poquitos minutos y volvemos enseguida, hasta ahora. Guerra abierta en el Partido Popular. El motivo, la nueva ley del aborto. El aborto no es ningún derecho. El aborto es un fracaso de todas las mujeres. Es la ley del aborto que quería el Partido Popular. Despistarse con otros temas me parece que no es correctamente lo que hay que hacer. Vamos a seguir mejorando el texto, estoy convencido, en el debate a las cámaras. Lo deseable sería en esta materia que hubiera un consenso. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Dará Gallardón el brazo a torcer?